Qué bueno que pueda continuar con nosotros. Ya se encuentra vía Skype nuestro consejero Natanael Osorio, con quien vamos a abordar el tema de cómo vencer las inseguridades. Buenos días, Natanael. Gracias por recibir nuestra llamada. Gracias, Michelle. Es un placer estar con ustedes. Siempre da gusto poder compartir con toda la teleaudiencia de Canal 10. Natanael, háblanos acerca de cuáles son estos pasos que se deben de seguir para vencer precisamente las inseguridades que son, en mi pensar, son los principales obstáculos para lograr obtener esas metas que te propones. Bueno, primeramente tenemos que entender que las inseguridades son miedos que se han prolongado por el tiempo y en algunos casos han tenido una razón de ser, como que tuvimos miedo al fracaso o tuvimos miedo a perder en algo y entonces fracasamos y esto nos creó ya una inseguridad, afirmó nuestro miedo. Entonces, al afirmar ese miedo queda penetrado en nuestra autoestima, nuestro psiquis, y al final comienza a crear una inseguridad que obviamente no nos lleva a alcanzar nuestros miedos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, comenzar a contrarrestar este sistema de pensamiento que está arraigado adentro, normalmente está muy metido en nuestra autoestima y tenemos que variarlo. Para eso tenemos que probar, enfrentar el miedo, enfrentar la inseguridad, comenzar poco a poco, dar pequeños pasos que son lo indispensable en estos pequeños pasos que te llevan a sentir la seguridad nuevamente. Recordemos que la inseguridad es ese sentimiento donde nuestra mente dice no puedo, vas a fracasar, vas a fallar, no lo intentes. Entonces nosotros tenemos que comenzar a dar pasos para que nosotros podamos crear ese sentimiento de ya logré esto, quiere decir que pudiera lograr más. O sea, es un continuo aprendizaje. Natanael, ¿las inseguridades o los miedos al fracaso son naturales en las personas? ¿Es normal sentir miedo? Bueno, normalmente sí tenemos miedo, pero ha venido ya producto de la enseñanza, viene desde otros temores, como el temor a la crítica, el temor a que lo que van a decir. Entonces, por eso tenemos mucho miedo al fracaso. Un niño cuando nace no tiene tanto miedo al fracaso, por lo menos se cae, se vuelve a levantar y no está pensando, me caí una vez, no lo voy a intentar. Lo vamos desarrollando, este miedo al fracaso, a la inseguridad, y entonces lo podemos comenzar a combatir actuando, aplicando estrategias para fallar menos, porque eso es algo muy interesante. Nosotros nos podemos preparar para el éxito, pero no nos preparamos para fallar. Y normalmente hay una gran estadística de que las inseguridades tienen que ver mucho con el ego. Suena discrepante por el hecho de que uno dice, bueno, pero una persona insegura debe tener el ego por abajo, la autoestima muy por el suelo, pero no, lo que pasa es que no quiere volver a sufrir el golpe, el desánimo o el sentimiento de fracaso, entonces su ego lo lleva a no intentarlo otra vez. Necesitamos combatir ese aspecto del ego para lograr salir y combatir las inseguridades, de tenerle menos miedo a la crítica, al qué dirán. Eso es muy indispensable para lograr salir adelante en medio de las inseguridades. Ahora, Natanael, para ir venciendo estas inseguridades y estos miedos al fracaso, ¿cuáles son los pasos que debe de dar las personas ya para ir finalizando y concluyendo la entrevista? Claro, tenemos que comenzar a leer. Yo creo que es muy importante cuando nosotros leemos las historias de otras personas, de otros emprendedores, de otras personas que han fracasado y que han tenido sus tropiezos. Entonces nosotros como que vamos agarrando ese valor, esa seguridad de que podemos lograrlo. Es muy primordial de que nosotros comencemos a leer, a investigar, a conocer y comenzar a pensar de que no somos los únicos, no somos unos fracasados por fallar, todo el mundo fracasa. De hecho, la mayoría de los grandes o de la mayoría de los exitosos, de las grandes personas que han tenido relevancia en la historia han fracasado. Así que comencemos a leer, a investigar y conocernos a nosotros mismos. No necesariamente por un desliz quiere decir que nuestra vida es un fracaso o que somos fracasados. Nuestras inseguridades tenemos que vencerlas con conocimiento, con realidad,
y con valor. Tenemos que enfrentarnos a ellas. Ok, muchísimas gracias, Natanael. Interesante el tema que hemos abordado el día de hoy sobre cómo vencer las inseguridades para precisamente lograr y alcanzar nuestras metas. Esperamos tenerte en otras ediciones de Acción 10.